Deuteronomio 18, sacerdotes y profetas. A. La provisión para sacerdotes y levitas. 1. 1-2, la heredad de los levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. A. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, los levitas, los de la tribu de Leví, que eran ministros a sueldo de la nación de Israel, no tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. En otras palabras, no se les asignarían porciones de tierra para su propia posesión. B. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán, en cambio, los levitas debían ser sostenidos por los regalos y las ofrendas del pueblo de Dios. A los levitas se les permitía recibir al menos una porción de la mayoría de los animales sacrificados al Señor, y así se les proporcionaba carne como alimento. 2. 3-5. Las porciones específicas del animal de sacrificio apartadas para los levitas. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. A. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio, de un sacrificio típico, los sacerdotes recibían la espaldilla, las mejillas y el estómago. El resto del animal era quemado delante del Señor o devuelto al que traía el sacrificio, para que pudiera disfrutar de su propia comida de comunión con el Señor. B. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, los sacerdotes también recibían estas ofrendas de primicias del pueblo. 3. 6-8. Todos los levitas tenían los mismos derechos a las ofrendas. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. B. Prescripciones para los profetas. 1. 9-11. El mandato de rechazar todas las prácticas ocultas de los cananeos. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. A. No aprenderás. Dios sabe que muchas personas tienen una curiosidad natural con respecto a lo oculto, y esa curiosidad a menudo los lleva a obtener conocimiento. Dios les ordena que la dejen en paz. B. Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, esto se refiere a la adoración degradada del dios cananeo Moloc, a quien se sacrificaban niños quemados. C. Ni quien practique adivinación. La frase quien practique adivinación aquí parece ser una palabra amplia, que describe una variedad de actividades ocultas. Básicamente, cualquier cosa que haga contacto con el mundo espiritual demoníaco o oscuro. Y. Thompson con respecto a quien practique adivinación, se usaba una variedad de dispositivos en varios países, pero todos estaban diseñados para discernir la voluntad de los dioses. La misma palabra en Ezequiel 21:21 se refiere a la práctica de hacer girar flechas en una aljaba y decidir la respuesta a la pregunta con la primera flecha lanzada. Y. Hay un renacimiento moderno de la brujería, o Wicca, y muchas personas afirman que la brujería blanca, a diferencia de la brujería negra, es un uso de los poderes espirituales para el bien,
además de ser una comprensión más feminista y ecológica de Dios y la espiritualidad. Pero ya sea que una bruja afirme ser blanca o negra, aún así está usando poderes ocultistas. Y algunos afirman que las brujas blancas o del camino de la mano derecha son la mayoría hoy en día. Adoran elementos y deidades de la naturaleza, la diosa madre, Gaia, Astarte, Isis, Osiris y una gran cantidad de otros nombres para la diosa. De manera característica, participan activamente en las actividades de salvar la tierra, debido al hecho de que son panteístas, aquellos que creen que la fuerza vital divina está en todo. ¿Alguna vez vieron la calcomanía en el parachoques que representaba un globo terráqueo con la leyenda "Ama a tu madre"? Niegan la existencia de Satanás, llamándolo una invención de la Iglesia cristiana. Afirman usar sus poderes, y tienen poderes, para el bien, enviando energías curativas a los enfermos, afirmaciones que traen prosperidad, y proclamando en voz alta su credo: como no daña a nadie, haz lo que quieras. Es irónico cómo su credo suena tan similar al de un hombre que se refirió a sí mismo como la bestia. 666, el satanista Aleister Crowley, quien escribió: haz lo que quieras será la totalidad de la ley. Y, por supuesto, hay brujas negras o del camino de la mano izquierda. Estas son brujas que originalmente estaban en la brujería blanca y tuvieron hambre de más poder. Cuando sus maestros notaron esta lujuria por el poder, las llevaron a un lado y les dijeron: ahora están listas para ir tras el poder superior, y solo hay una forma de lograr este poder. Satanás es su fuente. Así, llega la abrupta sorpresa de la bruja blanca: renuncia a tus ambiciones de bruja o busca el poder superior. La conclusión es que el poder detrás de todo tipo de brujería es Satanás. Él es el autor de todo engaño y de toda rebelión. Practicar o aprobar la brujería es servir a Satanás. Y este poder satánico mata. Ronald Baker era un estudiante de UCLA de 21 años y fue encontrado muerto a puñaladas en la boca de un túnel ferroviario en las colinas rocosas sobre Chatsworth Park. La policía primero pensó que el cuerpo destrozado era un pasajero atropellado por un tren, pero luego encontraron una conexión oculta en la muerte de Baker. El asesinato tuvo lugar la noche del solsticio de verano, y la policía conoce el túnel cerca del parque como un lugar de reunión para los devotos del ocultismo. Baker estaba involucrado con la Wicca, descrita como brujería benevolente, a menudo usaba un colgante de pentagrama y pertenecía a un grupo metafísico de UCLA conocido como Círculo Místico, de un artículo de Noticias de julio de 1990. Algunos que se llaman a sí mismos cristianos están comprando este engaño. Tomemos el caso de una mujer que se hace llamar Starhawk, que es practicante de la Wicca, una bruja. Aprendió sobre la Wicca por primera vez en un curso de antropología en UCLA cuando tenía 17 años, y tomó el nombre de Starhawk en 1975 cuando se le ocurrió en un sueño. Después de una maestría en psicología, comenzó a enseñar en universidades. Ella es una ministra licenciada del Pacto de la Diosa y realiza matrimonios y otras ceremonias. Ella ve la tierra como un organismo sensible y vivo al que llama la diosa. Mary Elizabeth Moore, de la Escuela de Teología de Claremont, dijo de Starhawk: muchos cristianos, especialmente mujeres y otras personas que intentan recuperar la teología centrada en la creación, encuentran que su trabajo es compatible con, o al menos adaptable a, la enseñanza cristiana. Starhawk estaba programada para hablar en la primera iglesia cristiana en Santa Mónica el viernes por la noche, de un artículo de Noticias de junio de 1993. Ni agorero. Esto hace referencia a la adivinación de tipo astrológico, prediciendo el futuro o buscando guía a través de las estrellas, planetas, nubes o el clima. Y Callan dice que el agorero está prediciendo el futuro por medio de signos físicos, astrología. Thompson señala que parece referirse a la adivinación mediante la lectura de nubes, o de una raíz que aparece en árabe y significa hacer ruidos inusuales, kron, en cuyo caso pueden referirse a algún tipo de encantamiento. Y aunque la astrología no es científica,
Se basa en la suposición de que el Sol gira alrededor de la Tierra y que las posiciones de los planetas y las estrellas han cambiado y nunca son consistentemente uniformes, por lo tanto, las casas del zodíaco han cambiado. A pesar de todo eso, 32 millones de estadounidenses creen en la astrología. Hay 10.000 astrólogos a tiempo completo y 200.000 a tiempo parcial en Estados Unidos. 3 de cada 4 periódicos estadounidenses publican una columna de horóscopos. Entonces, ¿de dónde viene el verdadero poder de la astrología? De lo que la mayoría de los astrólogos llaman intuición, pero en realidad es conocimiento y habilidad psíquica. La astrología es idolatría y proviene de lo demoníaco. Aleja a las personas de confiar en Dios y las alienta a confiar en lo que Dios creó. ¿Y no es ese el objetivo de Satanás, reemplazar la confianza en Dios con la dependencia de cualquier otra cosa? Por lo tanto, la Biblia claramente nos prohíbe participar en la astrología, que incluye leer su horóscopo, estudiar su signo y calcular una carta natal. Es un arte oculto, lo que significa que implica conocimiento de cosas ocultas, buscando el conocimiento espiritual aparte de la revelación de Dios. Es un arte fundamental, lo que significa que es el bloque de construcción para todos los ocultistas. Es estudiado por brujas y magos por igual. Todo cristiano debe renunciar a cualquier involucramiento que haya tenido con la astrología. Ni sortílego, la palabra viene de la raíz silbar o susurrar y se refiere a psíquicos y adivinos que usan ayudas distintas a las cosas creadas naturalmente para obtener conocimiento, predecir el futuro y lanzar hechizos. Hoy en día, estas personas son lectores de cartas del tarot, videntes de bolas de cristal, lectores de hojas de té, lectores de palmas, usuarios de tablas o ouija y similares. Un cristiano no tiene por qué participar o aprobar ninguna de estas prácticas, porque o bien son fraudes para robar dinero, en el mejor de los casos. O, lo que es peor, obtienen su conocimiento de fuentes espirituales satánicas y demoníacas. Esta es la razón por la que es peligroso para las personas, especialmente para los niños, utilizar el tablero o ouija, hacer una pequeña sesión de espiritismo o pequeños trucos de magia oscura. Están accediendo a una fuente de poder espiritual que es real, pero malvada e indescriptiblemente peligrosa. Muchas personas se han arruinado en las rocas de los juegos ocultos o de adivinación inocentes, y el hecho de que haya un poder real detrás de esas cosas debería preocuparnos aún más. Hay una demanda de este tipo de cosas. ¿Por qué otro motivo sería arrestado un vagabundo de Nueva York por robar calaveras de un cementerio de Brooklyn y venderlas para usarlas en ceremonias ocultas? Una calavera puede dejarte tanto como $4,000, de un artículo de noticias de agosto de 1991. Vale la pena señalar que Satanás o sus demonios no pueden conocer el futuro, pero pueden predecir razonablemente el futuro en base a su conocimiento superior de las personas y las circunstancias o predecir eventos a los que pueden ayudar a moldear a través de su propia influencia demoníaca. Ni hechicero, esto hace referencia a aquellos que usan drogas o pociones para lanzar hechizos, obtener conocimiento espiritual o entrar en estados alterados de conciencia. El abuso moderno de drogas cae fácilmente en esta categoría, y el uso de drogas tiene una conexión ocultista definida que el consumidor de drogas puede no querer pero a la que, sin embargo, está expuesto. Clarke dice acerca de hechicero, aquellos que por medio de drogas, hierbas, perfumes, etc., pretenden traer ciertas influencias celestiales en su ayuda. Thompson agrega, derivado de la raíz. Cortar, puede denotar a alguien que corta hierbas y las elabora con propósitos mágicos, compárese LXX fármaca, droga. El término se usa en Miqueas 5:12 para algún material como drogas o hierbas usadas supersticiosamente para producir efectos mágicos. Ni encantador, esto es literalmente, un encantador de hechizos y se refiere a aquellos que lanzan hechizos o encantamientos para bien o para mal sobre otros con poderes espirituales aparte de Dios. Cosa gloriosa es bendecir a otro en el nombre de Jehová,
o incluso orar a Dios contra el mal de otra persona. Pero siempre y para siempre está mal usar poderes demoníacos, oscuros, paganos u ocultos para lanzar hechizos o encantamientos. Ni adivino, la idea es de alguien que se interpone entre el mundo físico y el mundo psíquico, canalizan el conocimiento del mundo psíquico al mundo físico. Y. Thompson menciona que el adivino, hablaba desde el interior de una persona, Levítico 20:27, con voz de gorjeo, Isaías 29:2.4. Los que practicaban este arte llamaban a los difuntos del reino de los muertos, o mejor dicho, profesaban hacerlo. Y. Aquellos que practican tales poderes están realmente entre nosotros. En mayo de 1990, luego de que un hombre muriera en la ciudad de la industria, su cadáver permaneció en la casa de un médium espiritista que había convencido a su familia de que podía revivir al hombre. El viernes, los investigadores forenses del condado de Los Ángeles recogieron el cuerpo en descomposición en la casa de la familia. El médium no identificado aparentemente devolvió el cadáver después de no poder revivir al difunto. Ni mago, literalmente, esta palabra se refiere a los sabios, aquellos que reclaman un conocimiento y poderes ocultos o psíquicos únicos, como aquellos en las muchas líneas directas psíquicas a las que uno puede pagar para llamar. Una vez más, un cristiano no tiene por qué participar o aprobar ninguna de estas prácticas, porque o bien son fraudes para robar dinero, en el mejor de los casos, o peor aún, obtienen su conocimiento de fuentes espirituales satánicas y demoníacas. Ni quien consulte a los muertos, esto se refiere a la práctica de la nigromancia, que es la conjuración o el contacto con los muertos. Esto se refiere a aquel que investiga y busca información de los muertos, callan. Esto va en aumento en nuestra cultura. La proporción de adultos que dicen haber estado en contacto con los muertos ha aumentado del 27% al 42% durante los últimos 11 años. Cerca de 20 millones de estadounidenses ahora reportan experiencias místicas. Dowell, 1989. 2. 12-14. ¿Por qué se ordena el rechazo de todas estas acciones ocultistas? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, Dios no tomó estas acciones ocultistas a la ligera entonces, ni lo hace ahora. Están asociadas con el poder de las tinieblas, y siempre deben ser rechazadas por los cristianos. Nuestra cultura acepta cada vez más estos temas y prácticas ocultistas, mientras que se vuelve cada vez más intolerante con el cristianismo bíblico. En 1991, una estudiante de secundaria de 9º grado en Dixon, Tennessee, demandó a la junta escolar porque su maestro no aceptó un trabajo de investigación escrito sobre la vida de Jesús. A los estudiantes se les permitió escribir sobre temas como el ocultismo, la reencarnación y el espiritismo, y el maestro originalmente solo dijo que los temas debían ser decentes. La estudiante recibió un 0 en su trabajo cuando el tema se declaró inaceptable, de un informe de noticias de agosto de 1991. Puede ser pertinente comentar que en nuestros días, cuando el espiritismo, la astrología, la lectura de tazas de té y similares se practican ampliamente, estos mandatos dados al antiguo Israel tienen una relevancia particular. No solo es imposible descubrir el futuro mediante tales prácticas, sino que Dios prohíbe las prácticas mismas a los hombres que se llaman a sí mismos miembros de la familia del pacto. Thompson. B. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El juicio de Dios estaba sobre los cananeos debido a estas prácticas ocultistas, y si Israel tomaba las mismas prácticas, también podían esperar el juicio de Dios. Sí, los cananeos eran adoradores del sexo, al servicio de la diosa Astarot, y sí, eran adoradores del dinero y del éxito,
en su servicio al dios Baal. Pero otros pueblos entregados al sexo y la codicia no han sido juzgados con tanta severidad. Lo que hizo que los cananeos estuvieran particularmente listos para el juicio fueron sus prácticas ocultistas, prácticas que el pueblo de Dios tenía estrictamente prohibido imitar. C. Perfecto serás, más que un llamado general a un andar santo, es una solemne advertencia para no involucraros en estas detestables prácticas del ocultismo. A ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y debemos ser perfectos en cuanto a tales cosas, incluso como los cristianos de Éfeso, que destruyeron todo lo que marcaba el ocultismo en sus vidas, Hechos 19 2.19-20. Esta es la razón por la que es peligroso que las personas busquen o aprueben el ocultismo, incluso si realmente no creen en eso, incluso si simplemente piensan que es interesante. Y, por ejemplo, el cantante de rock Ozzy Osbourne dice que su imagen satánica es todo un acto. Escribimos un par de canciones sobre magia negra, y que sobreactúo, pero no soy el diablo. Yo no pongo maldiciones sobre la gente. Pero en la misma entrevista, Osbourne se refiere a él, que es una voz malévola en su cabeza que transmite mensajes destructivos y de autodesprecio. Osbourne dijo de esta voz dentro de él está ahí todo el tiempo. Siempre he tenido una cabeza embrujada. La participación inocente con lo oculto no lo protegió. A Satanás realmente no le importa si eres un verdadero creyente en él o no, siempre y cuando te tenga a ti. 3. 15-19, la promesa de un verdadero profeta por venir. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. A. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, prometió que vendría un profeta que primero sería como yo, es decir, como Moisés. B. De en medio de ti, de tus hermanos, como Moisés, este profeta saldría de en medio de Israel. Esto no solo significaba que sería un israelita, sino que sería un hombre del pueblo, sería uno de ellos. C. A él oiréis, al igual que Moisés, este profeta llamaría la atención de la nación. Esto significa que Israel debía escuchar a este profeta y que ellos escucharían a este profeta. D. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, como Moisés, este profeta sería un mediador, representando a Dios ante el pueblo, y representando al pueblo ante Dios. E. Pondré mis palabras en su boca, al igual que Moisés, este profeta hablaría la palabra de Dios. F. Yo le mandaré, al igual que Moisés, el mensaje de este profeta solo sería rechazado bajo un gran castigo. G. Profeta les levantaré, la gente esperaba a este profeta en los días de Jesús, Juan 6:14, 7:40, y algunos pensaron que Juan el Bautista podría ser este profeta, Juan 1:2.19-21. Pero el Nuevo Testamento nos dice claramente que Jesús es este profeta, Hechos 3:2.19-26, Hechos 7:37. 4. 20-22, el castigo para un falso profeta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. A. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, hay aquellos que se atreverían a hablar palabra en el nombre de Dios. Por lo tanto, siempre,
debemos guardarnos de la presunción cuando decimos, el Señor me dijo. Y la diferencia era que, mientras que el verdadero profeta hablaba por Dios, el falso profeta hablaba con presunción, es decir, soltaba opiniones personales que no tenían el respaldo de Yahvé. Thompson. B. A quien yo no le haya mandado hablar, algunos pueden escuchar genuinamente del Señor, pero que no sea una palabra que Él les haya mandado hablar. El hecho de que Dios nos diga algo no significa que debamos decírselo a los demás. C. O que hablare en nombre de dioses ajenos, obviamente, aquellos que se atrevían a profetizar en el nombre de Baal o Astoret, o de cualquiera de los otros dioses falsos de los cananeos eran falsos profetas. D. El tal profeta morirá, en pocas palabras, el castigo para los falsos profetas era la muerte. El hablar presuntuoso en el nombre del Señor, el hablar desobediente en el nombre del Señor y el hablar en el nombre de dioses falsos simplemente nunca se toleraría en Israel. ¿Cómo conoceremos? Es fácil saber si un profeta habla en el nombre de Baal o Astoret, pero, ¿cómo se puede saber si un profeta que habla en el nombre del Señor habla con presunción o con desobediencia? Simplemente por su precisión. F. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Si un profeta dice, así dice Jehová, alegando que algo sucederá, y no sucede, entonces ese profeta será responsable por esa falsa profecía, y ya no debemos considerar a esa persona como un profeta. Y no hace mucho tiempo hubo un gran énfasis en los profetas en algunos círculos cristianos, y muchos profetizaban que algo sucedería, y no sucedía. Sin embargo, esas personas excusaban sus falsas profecías diciendo que estaban aprendiendo y experimentando y bajo la gracia, por lo tanto, que no debemos considerarlos como falsos profetas. Y si bien es cierto que uno puede necesitar aprender a fluir en los dones del Espíritu Santo, nadie debe decir que algo es de Dios a menos que esté seguro de que lo es, y si está equivocado, entonces su propio discernimiento y capacidad para escuchar de Dios son correctamente puestos en duda. Y, además, si los profetas estaban sujetos a este estándar bajo el antiguo pacto, ¿vamos a tener un estándar menor bajo el nuevo pacto? ¿Hay más derramamiento del Espíritu Santo ahora, o menos? Bajo el nuevo pacto, ¿estamos más íntimamente guiados por Dios, o menos? Es cierto que estamos bajo la gracia, por lo que ya no apedreamos a los falsos profetas, sin embargo, no debemos respetarlos ni darles el título o la posición de profetas si son falsos profetas. Y, en cambio, el Nuevo Testamento dice que toda profecía, cada vez que alguien dice, el Señor me dijo, toda profecía debe ser juzgada, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, 1 Corintios 14:29, véase también 1 Juan 4:2.1. Es mucho mejor ser humilde y decir, creo que el Señor tal vez me lo haya dicho en lugar de tener demasiada confianza en la capacidad de uno para escuchar al Señor. V. Tom Stipe, en el prólogo de Falso Avivamiento, habla poderosamente sobre el problema de los falsos profetas en la Iglesia. Después de solo un par de años, los profetas parecían estar hablando a casi todos sobre casi todo. Cientos de miembros recibieron el don de la profecía y comenzaron a ejercer su oficio entre los líderes y los feligreses. La gente comenzó a llevar pequeños cuadernos llenos de predicciones que les habían entregado los profetas y videntes. Acudían en masa a las conferencias de profecía que habían comenzado a surgir en todas partes. La multitud con sus cuadernos se apresuraría a avanzar con la esperanza de ser seleccionados para recibir más profecías para agregar a sus diarios proféticos. No mucho después de que la profecía del día se convirtiera en la principal fuente de dirección, un rastro de creyentes devastados comenzó a formarse frente a nuestras oficinas de consejería pastoral. Los jóvenes a los que se les prometió el éxito y el estrellato de los adolescentes a través de la profecía se quedaron recogiendo los pedazos de sus esperanzas destrozadas porque aparentemente Dios se había retractado de sus promesas.
Los líderes se vieron inundados por miembros de la iglesia enojados que habían recibido profecías sobre los grandes ministerios que tendrían, pero que se habían sentido frustrados por los líderes de la iglesia local que no reconocieron ni facilitaron su nueva unción. Después de una dieta constante de lo profético, algunas personas se estaban volviendo rápidamente analfabetas bíblicamente, eligiendo un estilo de vida cristiana de llamar a un profeta en lugar de estudiar la palabra de Dios. A muchos se les dejó vivir continuamente de una dosis profética a la siguiente, su esperanza siempre en peligro de fallar porque la voz de Dios era tan específica en el pronunciamiento, pero tan difícil de alcanzar en el cumplimiento. Poseer el número de teléfono de un profeta era como tener un almacén de guía preciada. Los pequeños cuadernos reemplazaron a las Biblias como el material de lectura preferido durante los servicios de la iglesia. B. Siempre debemos guardarnos de dejar que un énfasis en lo profético eclipse un énfasis simple en la palabra de Dios. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová, Jeremías 23:28.